Buenas noches, gracias por la introducción y espero que lo que les cuente hoy les sea útil para cuando estén haciendo esas presentaciones y pues reforzando ese mensaje que ya estaban construyendo a partir de la presentación. Entonces, hoy les voy a contar cómo llevamos esos mensajes de las palabras a las imágenes y qué nos puede funcionar para tener un mensaje mucho más impactante utilizando las imágenes y las gráficas. Como decía Mauricio, es mucho más cercano para las personas ver las imágenes y a veces creemos que es algo de niños, pero lo cierto es que es algo innato al ser humano. Desde tiempos remotos, y ustedes seguramente han visto estas imágenes, los humanos nos hemos contado historias con imágenes, pero después empieza a suceder algo y dejamos de utilizarlas. De pronto lo que sucede es que empezamos a tener unos contextos que hacen que nos comuniquemos de una forma u otra. Pero para el cerebro es mucho más fácil procesar imágenes. Una imagen nos puede permitir entender un contenido muy complejo. A veces si vemos en una presentación una gran cantidad de texto, como que relacionarnos con ese contenido es más difícil y seguramente si vemos una gráfica, eso puede hacer más clic en nosotros y nos puede generar recordación. Entonces las imágenes nos sirven para recordar, para tener información mucho más clara y además permiten a que muchas más personas accedan a información que puede ser compleja. Como les decía, es el contexto el que hace que nos comuniquemos más o menos con imágenes. Crecemos y empezamos a creer que todo lo que tiene que ver con dibujos es de niños y casi que al final nos volvemos netamente verbales, pero todos somos visuales. Hay una cosa llamada pensamiento visual y es esa capacidad que tenemos de entender conceptos visuales y con imágenes. Y lo que les quiero contar hoy es que eso es algo que podemos entrenar. No es únicamente de artistas ni de diseñadores, sino que es un proceso que si lo seguimos paso a paso, vamos a empezar a relacionarnos más con él y seguramente en el futuro utilicemos más imágenes y nos hagamos entender mejor. Porque esto es clave y relevante, sobre todo en estos momentos en que estamos ultra saturados de información en muchos formatos y también hay mucha información que no es relevante, ¿cierto? Entonces es importante utilizar las imágenes porque por un lado permite que nuestro contenido sea mucho más cercano a las personas y por otro, si yo tengo una información o una idea que es muy valiosa, pero de pronto visualmente no es atractiva, se puede perder en ese mar de información y desinformación que tenemos hoy en día. Y otra cosa de las que yo considero muy importante cuando le cuento a la gente de lo que hago es que la inspiración no existe. También nos han dicho que siempre hay un genio solitario y que le aparece una musa y de ahí sale toda una obra, pero la verdad es que la inspiración es un proceso. Y en la medida que uno se siente a trabajar y que esto lo vuelva algo cotidiano, pues las imágenes van a empezar a llegar solas. Entonces la inspiración no es otra cosa que sentarnos a trabajar y una serie de pasos ordenados que nos llevan de un punto A a un punto B, siendo ese punto B algo visual. Y como a veces puede ser súper difícil, sobre todo para las personas que no están tan acostumbradas a utilizar imágenes, navegar en ese mar de incertidumbre que a veces es escoger ciertas gráficas, yo diseñé esta herramienta y la he utilizado ya con muchas organizaciones y en muchos proyectos y se llama la brújula visual. Entonces, tal como ustedes se imaginan, lo que nos permite la brújula es señalar siempre el norte y cuando estamos navegando en cosas inciertas, no hay nada mejor que una brújula para saber hacia dónde vamos y qué es lo que debe motivar las decisiones que tomemos. Entonces, es una herramienta para decidir, es una herramienta para saber cómo podemos hacer ese proceso organizado y para que al final tengamos un uso de imágenes mucho más sólido, de pronto una infografía. Esto es algo común a muchas piezas, no es únicamente para presentaciones, pero el proceso de creación es similar para cualquier pieza visual. Vamos a empezar con el norte. Si ustedes tienen preguntas en las notas, hay un espacio para que por favor las pongan y al finalizar las podemos conversar. Cualquier duda es bienvenida. Entonces, en el norte tenemos el propósito. El propósito es el por qué vamos a utilizar o hacer esa pieza para comunicar algo.
De pronto, el propósito de una infografía puede ser dar a entender unas cifras o una información importante, o el propósito puede ir más allá con conectar una audiencia con una información que consideramos valiosa. Y ese propósito es algo que nosotros sabemos, pero que a la final quien está viendo la imagen o la pieza lo va a sentir o lo va a leer por medio de unos mensajes claves. Y unos mensajes claves no es nada complejo, en verdad son como la mínima expresión de lo que yo quiero comunicar. Y esa mínima expresión tiene que ser simple y sencilla. Digamos que cuando nosotros construimos los mensajes clave, tenemos que buscar el alma de la información y con esa información, de ahí en adelante es que empezamos a construir nuestra pieza. Y continuando con el norte, entonces tenemos un propósito que se revierte en unos mensajes y que termina o finaliza con un llamado a la acción. Y pensando un poco en este proceso comunicativo, en que tenemos un comienzo, un nudo y un desenlace, ese desenlace es el llamado a la acción. Y lo mismo pasa en una infografía. Al final de tener toda la información, no hay nada mejor que tener un llamado a la acción, porque eso permite a quien la ve saber qué tiene que hacer con esta información. Como que, listo, ya te mostré toda esta información, pero ve y haces lo siguiente, o investiga más, o pregúntame, o no sé, haz una acción o ten estos objetivos muy claros. Después del norte sigue el sur y acá ya empezamos a trabajar un poco más en lo visual. Es clave que tengamos en cuenta que esto es un proceso en el que comenzamos por la información cruda y que casi que el diseño y la selección visual es algo que va al final, porque lo importante es definir ese esqueleto. Nosotros podemos tener una pieza muy bonita, con tipografías muy impactantes, pero si no tenemos un mensaje de fondo, ya se convierte en algo más de decoración. Diseño es cuando utilizamos imágenes para reforzar un mensaje poderoso. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de decidir qué información voy a poner en la presentación, en la infografía o en la pieza que yo esté diseñando? Tenemos un proceso que es como un hexágono, porque entra una información que está cruda, se abre, en medio de ese hexágono suceden cosas y sale una pieza como ustedes ven. Esta información que entra cruda puede ser un video, dos documentos, unas imágenes que yo tengo. Es toda esa información con la que yo voy a partir para al final tener una pieza visual. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es reconocer. Y reconocer es desplegar. Es hacer una vista panorámica de qué es todo lo que tengo. Es, por ejemplo, si tengo impresas las cosas, ponerlo sobre la mesa y darme cuenta qué tipo de información tengo. El siguiente paso, después de que yo ya reconocí y dije, bueno, me voy a ir con estas 5 fuentes, es estructurar. Y estructurar es categorizar, es organizar, es agrupar. Eso quiere decir que yo leo mis fuentes, me doy cuenta de qué información tengo y la agrupo de acuerdo a ciertas preguntas. Por ejemplo, esta información que tengo acá me responde más al qué, o esta información me responde más al quién, o esta más al cómo. Si tengo impreso, yo lo que he hecho a veces es cortar y agrupar la información. Si tienen un documento editable, lo que hacen es que ponen títulos de acuerdo a estas preguntas y empiezan casi que también a editar el texto y a tener un documento base que les permita avanzar. Bueno, ya hemos estructurado y lo siguiente que vamos a hacer es generar. Y generar es empezar a sintetizar. Muchas veces queremos decir mucho en una infografía, creemos que tenemos que decirlo todo en un video o en una presentación, pero en verdad podemos tener un mensaje poderoso con la información exacta. Entonces, seguramente hay otros formatos que nos permiten para contar más cosas, para que la audiencia pueda entrar mucho más en detalle, pero lo que tenemos que hacer acá es priorizar. Y de todo eso que leemos, tenemos que darnos cuenta qué es lo importante y empezamos a sintetizar. Entonces tomamos la decisión de cada categoría de información que tengo, esto es con lo que me voy a quedar y lo otro lo eliminamos o hacemos una copia de ese archivo, pero vamos cada vez más como revisando y revisando de nuevo y haciendo que esa información que esté cruda ya se vuelva un contenido listo para diseñar. En este punto ya lo tenemos, ya hemos sintetizado, ya sabemos la duración que tiene y continuamos entonces al este.
Como ya sabemos que ese es el contenido final, ahora tenemos que determinar cómo voy a mostrar ese contenido. Y estas imágenes que ven acá es una guía de las formas de mostrar. Me parece importante darles unos tips porque según esas categorías de información que tengamos, hay unas cosas visuales que nos sirven mejor para mostrarla. Por ejemplo, si tenemos una información que habla de un quién, de una población, de un grupo de gente o de un perfil de una persona o de un objeto, lo mejor que podemos utilizar es un retrato. Si tenemos información referente a cuánto, podemos utilizar una gráfica para relacionarla o incluso podemos utilizar cifras con los números grandes que muestren con impacto la información que queremos mostrar. Si tenemos información que hace referencia a un dónde, lo mejor es utilizar un mapa. Si tenemos información referente al cuándo, lo mejor es utilizar una línea de tiempo o un cronograma, algo que me vaya mostrando que vamos avanzando hacia un objetivo. Si tenemos información referente a un cómo, lo mejor que podemos usar es un flujograma que tenga conectores, es decir, cajas o contenedores que pueden ser de cualquier forma y que se conecten con otra información que me muestren que es un proceso, que al hacer algo, eso tiene una reacción. Y por último, cuando tenemos información referida al por qué, lo mejor es utilizar gráficas. Y estas gráficas lo que hacen es interrelacionar diferentes variables. Entonces decidimos ya que ese contenido lo vamos a mostrar así. Y por último tenemos el oeste, en donde miramos lo visual. Ya acá vamos a definir cosas como los colores, la tipografía y la ubicación de los elementos. Se puede diagramar o ubicar los elementos gráficos de muchas formas. Hay unas que son del centro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Yo lo que les aconsejo es que ubiquen el título arriba, porque es lo primero que nosotros miramos, y de arriba hacia abajo empiecen a poner la información, primero la más importante, como este gran mensaje, después lo desmenuzan, después cuentan detalladamente esas cifras o esa información que va a servir para resaltar ese mensaje, y por último tenemos nuestro mensaje, nuestro llamado a la acción, que es el que le va a decir a la persona, listo, después de ver todo esto voy a hacer la siguiente cosa. Y acá, más allá de decirles utilicen esta tipografía o estos colores, yo lo que creo es que menos siempre es más. Entonces, ante la duda, utilicen máximo 2 colores, máximo 2 tipografías y no nos dejemos llevar por lo espectacular que puedan lucir algunas tipografías. Siempre lo más importante es que se lea y se entienda. Más allá de que se vea precioso visualmente, que claro, también es importante, lo importante es que el mensaje llegue claro y las personas lo puedan leer. Entonces, ese fue nuestro recorrido por la brújula visual. Cuéntenme si algo de esto que les conté les hizo sentido o si también desde su experiencia ven algo que a veces suena muy fácil cuando yo lo cuento, pero de pronto no les parece tan sencillo ya en el momento de elaborar piezas.